Si te sientes fuera de tu propia familia, escucha esto con atención, porque probablemente llevas años creyendo que el problema eres tú, cuando en realidad lo que estás sintiendo es mucho más profundo de lo que nadie jamás te explicó. Hay una clase de dolor que no se parece a ningún otro. No es el dolor de perder a alguien. No es el dolor de una ruptura amorosa. Es algo más silencioso, más difícil de describir. Es la sensación de sentarte entre personas que comparten tu sangre y aún así sentir que emocionalmente hablas un idioma completamente diferente. Y lo más agotador de todo es que muchas veces ni siquiera puedes explicar exactamente por qué te sientes así. Simplemente lo sientes. Lo sientes durante las conversaciones donde nadie realmente intenta entenderte. Lo sientes cuando expresas algo importante y todo termina minimizado, ignorado o convertido en una broma. Lo sientes en esas reuniones familiares donde todos parecen conectar naturalmente mientras tú permaneces emocionalmente distante, como si estuvieras observando desde afuera una vida en la que nunca terminaste de encajar del todo. Y con el tiempo, esa sensación comienza a afectar la manera en que te ves a ti mismo. Porque cuando una persona crece sintiéndose emocionalmente fuera de lugar dentro de su propia familia, empieza lentamente a cuestionar su valor, su personalidad e incluso su forma de sentir. Comienza a pensar que quizá es demasiado sensible, demasiado diferente o demasiado complicado para ser comprendido. Pero escucha esto con calma. Muchas veces no eres tú quien está roto. Muchas veces simplemente eres la persona que comenzó a ver dinámicas que el resto normalizó durante generaciones. Tal vez desde muy pequeño aprendiste a callar partes de ti para evitar conflictos. Tal vez aprendiste a esconder emociones porque cada vez que intentabas expresarlas terminabas sintiéndote juzgado, invalidado o ignorado. Y aunque hayas seguido adelante con tu vida, una parte de ti todavía carga ese cansancio emocional silencioso que aparece cuando alguien pasa demasiados años sintiéndose invisible dentro del lugar donde más seguridad debería haber encontrado. Eso deja marcas profundas. Porque el hogar debería ser el lugar donde una persona descansa emocionalmente del mundo. Pero cuando el propio núcleo familiar se convierte en un espacio de tensión, incomprensión o distancia emocional, el cuerpo entra en estado de alerta constante. Por eso muchas veces te sientes agotado incluso después de conversaciones simples. Por eso ciertas reuniones familiares te drenan más de lo que puedes explicar. Por eso a veces prefieres el silencio, la soledad o incluso desaparecer por un tiempo antes que seguir fingiendo comodidad en lugares donde tu alma nunca consiguió sentirse completamente segura. Y aquí está la parte que nadie suele decirte. El hecho de sentirte diferente dentro de tu familia no siempre significa que seas el problema. A veces significa que eres la persona que comenzó a despertar emocionalmente primero, dentro de un sistema donde casi todos aprendieron a sobrevivir escondiendo lo que realmente sienten. Lo más difícil de crecer sintiéndote fuera de tu propia familia es que, durante mucho tiempo, intentas desesperadamente encontrar una manera de pertenecer. Intentas adaptarte. Intentas entender los códigos emocionales de las personas que te rodean. Intentas ser más silencioso, más fuerte, más divertido o menos sensible dependiendo de lo que haga falta para evitar esa sensación constante de desconexión. Y aún así, algo dentro de ti sigue sintiéndose solo. Porque hay heridas que no nacen de grandes discusiones ni de traumas evidentes. Hay heridas que nacen de pequeños gestos repetidos durante años. De no sentirse escuchado. De sentirse emocionalmente invisible. De percibir que tus emociones incomodan o que tu forma de ver la vida nunca encaja completamente con la dinámica de quienes deberían haberte hecho sentir comprendido. Eso desgasta lentamente la identidad de una persona. Tal vez hubo momentos donde quisiste hablar de algo importante y terminaste escuchando frases como estás exagerando, eres demasiado sensible o deja de pensar tanto. Y aunque esas palabras parecían pequeñas, fueron enseñándole a tu mente algo muy peligroso, que sentir profundamente era un problema. Entonces comenzaste a guardarte cosas. Comenzaste a callar pensamientos. Comenzaste a fingir que estabas bien incluso cuando emocionalmente te sentías completamente agotado. Y lo peor es que con el tiempo te acostumbraste tanto a esa desconexión que comenzaste a creer que vivir emocionalmente aislado era normal. Pero no lo es. Nadie debería sentirse extraño dentro del lugar donde aprendió a crecer.
Nadie debería tener miedo de expresarse por temor a ser juzgado por su propia familia. Nadie debería sentir alivio cuando finalmente puede alejarse unos días de las personas que supuestamente representan su hogar. Y quizá esto explique algo que vienes sintiendo desde hace años sin encontrarle nombre. Tal vez no eres distante por naturaleza. Tal vez simplemente aprendiste a protegerte emocionalmente porque tu sistema nervioso pasó demasiado tiempo intentando sobrevivir en ambientes donde nunca se sintió verdaderamente comprendido. Eso cambia completamente la forma en que una persona ama, se relaciona y confía en los demás. Porque cuando creces sintiendo que debes esconder partes de ti para evitar rechazo, llegas a la vida adulta cargando una necesidad silenciosa de aceptación que casi nadie ve. Intentas agradar demasiado. Intentas evitar conflictos constantemente. O, por el contrario, te vuelves emocionalmente frío porque una parte de ti ya se cansó de esperar comprensión. Y aquí es donde necesito que entiendas algo importante. El hecho de que tu familia no haya sabido comprenderte emocionalmente no significa que haya algo malo contigo. Muchas veces las familias transmiten patrones de silencio, invalidación y desconexión generación tras generación sin siquiera darse cuenta. Personas heridas criando personas heridas. Personas emocionalmente cerradas enseñando a otros a sobrevivir escondiendo lo que sienten. Y cuando alguien dentro de ese sistema empieza a cuestionarlo, automáticamente se siente diferente. Porque despertar emocionalmente dentro de una familia desconectada puede hacerte sentir solo, incluso estando rodeado de gente. Si quieres seguir escuchando mensajes como este, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que viene puede ayudarte a entender por qué siempre sentiste que cargabas algo distinto dentro de tu propia familia, y por qué esa diferencia quizá nunca fue una maldición. Hay algo que probablemente comenzaste a notar hace mucho tiempo, aunque nunca supiste explicarlo con claridad. Cada vez que intentabas ser tú mismo dentro de tu familia, algo parecía incomodar a los demás. Tal vez era tu manera de cuestionar ciertas actitudes. Tal vez era tu sensibilidad. Tal vez era simplemente el hecho de que percibías tensiones emocionales que todos fingían no ver. Y eso te convirtió lentamente en el diferente. En el complicado. En el distante. En el que piensa demasiado. Pero escucha esto atentamente, porque aquí es donde muchas personas pasan años culpándose injustamente. Ser la persona que percibe lo que otros ignoran dentro de una familia no significa que estés roto. Muchas veces significa que desarrollaste un nivel de conciencia emocional que el resto todavía no aprendió a sostener. Y eso puede volverse extremadamente solitario. Porque mientras muchas personas aprenden a convivir reprimiendo emociones, normalizando silencios incómodos o fingiendo que todo está bien, tú comenzaste a sentir el peso emocional real de las cosas. Notabas cambios de energía. Notabas favoritismos. Notabas tensiones ocultas detrás de conversaciones aparentemente normales. Y aunque intentaras ignorarlo para sentirte parte del grupo, algo dentro de ti seguía diciendo que había heridas familiares mucho más profundas de lo que todos admitían. Eso desgasta emocionalmente a cualquiera. Especialmente cuando empiezas a sentir que debes reducir tu personalidad para evitar conflictos. Hay personas que pasan años enteros adaptándose emocionalmente a sus propias familias. Cambian la forma de hablar. Cambian la forma de reaccionar. Cambian incluso sus sueños para no sentirse rechazadas. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera reciben aceptación después de todo ese esfuerzo. Porque el problema nunca fue quién eres. El problema es que ciertos sistemas familiares rechazan inconscientemente a quien rompe patrones antiguos. Y quizá eso explique por qué tantas veces te sentiste emocionalmente agotado después de reuniones familiares simples. No era cansancio físico. Era tensión emocional acumulada. Era tu mente intentando mantenerse alerta en un ambiente donde nunca terminó de sentirse completamente segura para existir con autenticidad. Lo más duro es que muchas veces amas profundamente a tu familia y aún así te sientes desconectado de ella. Esa contradicción duele muchísimo. Porque no quieres alejarte completamente, pero tampoco puedes ignorar el vacío emocional que sientes cuando estás cerca. Entonces vives atrapado entre dos necesidades opuestas. El deseo de pertenecer y la necesidad de proteger tu paz mental.
Y durante años quizá pensaste que eras demasiado sensible por sentir todo esto tan intensamente. Pero tal vez no eres demasiado sensible. Tal vez simplemente eres la persona que dejó de anestesiarse emocionalmente para encajar. Y eso cambia todo. Porque las familias acostumbradas al silencio emocional suelen reaccionar incómodamente ante quien empieza a hablar con honestidad, poner límites o buscar profundidad emocional real. El sistema entero siente el cambio. Y muchas veces, sin darse cuenta, intentan hacer que vuelvas a ocupar el papel antiguo que siempre tuviste dentro de la dinámica familiar. Pero llega un momento donde ya no puedes seguir traicionándote para mantener una falsa armonía. Porque una paz construida sobre tu silencio nunca fue paz verdadera. Existe una etapa especialmente dolorosa en este proceso, y pocas personas hablan de ella con honestidad. Es el momento en que empiezas a comprender que el vacío que sientes dentro de tu propia familia no siempre va a desaparecer simplemente porque tú sigas intentando más. Durante mucho tiempo probablemente creíste que, si demostrabas suficiente amor, suficiente paciencia o suficiente comprensión, finalmente conseguirías sentirte aceptado de la forma que siempre necesitaste. Entonces comenzaste a esforzarte emocionalmente para sostener relaciones que, en el fondo, llevaban años funcionando de manera desequilibrada. Tú escuchabas. Tú comprendías. Tú intentabas evitar conflictos. Tú cargabas conversaciones incómodas sobre tus hombros para que todo siguiera funcionando. Pero casi nadie se detenía a preguntarte cómo estabas tú realmente. Y llega un punto donde el alma comienza a cansarse de sobrevivir emocionalmente en lugares donde nunca puede descansar por completo. Porque el verdadero agotamiento emocional no aparece solamente por discusiones o conflictos abiertos. Muchas veces aparece por pequeñas ausencias repetidas durante años. La falta de validación. La sensación constante de no ser comprendido. Los silencios incómodos después de expresar algo sincero. Las bromas disfrazadas de cariño que en realidad hieren. Las comparaciones. La indiferencia emocional disfrazada de normalidad. Todo eso va dejando marcas invisibles. Y lo más confuso es que desde afuera muchas familias parecen completamente normales. Hay cenas, cumpleaños, conversaciones, fotografías sonriendo. Pero internamente existe una distancia emocional que nadie se atreve a nombrar. Entonces la persona que más percibe esa desconexión comienza a sentirse culpable por no conseguir experimentar el mismo nivel de comodidad emocional que los demás aparentan sentir. Quizá eso te ocurrió muchas veces. Quizá te preguntaste por qué una conversación aparentemente simple podía dejarte emocionalmente drenado durante horas. O por qué sentías alivio cuando estabas lejos de ciertos ambientes familiares, aunque después apareciera culpa por sentir ese alivio. Y aquí necesitas entender algo importante. Tu sistema emocional no está reaccionando exageradamente. Está reaccionando a años de tensión emocional acumulada que aprendiste a minimizar para no sentirte difícil. Las personas que crecen sintiéndose emocionalmente fuera de lugar dentro de su propia familia suelen desarrollar una hipervigilancia constante. Aprenden a leer gestos, tonos de voz, cambios mínimos de energía. Se vuelven expertos en detectar tensiones antes de que ocurran porque pasaron años intentando mantener estabilidad emocional en ambientes impredecibles. Pero vivir así tiene un precio muy alto. Porque terminas sintiendo que nunca puedes relajarte completamente. Y cuando una persona vive demasiado tiempo sintiéndose emocionalmente observada o incomprendida, comienza lentamente a desconectarse de sí misma para sobrevivir dentro del entorno. Por eso quizá hubo momentos donde ya ni siquiera sabías quién eras realmente cuando estabas cerca de tu familia. Actuabas diferente. Hablabas diferente. Incluso tus emociones parecían cambiar dependiendo de quién estuviera presente. Eso no significa falsedad. Significa adaptación emocional prolongada. Y después de años adaptándote para no incomodar a los demás, llega una pregunta inevitable que cambia todo por dentro. ¿Quién eres realmente cuando ya no estás intentando sobrevivir emocionalmente para ser aceptado? La mayoría de las personas pasan toda la vida evitando esa pregunta, porque responderla implica mirar de frente a algo muy incómodo. Tal vez llevas años intentando convertirte en alguien emocionalmente aceptable para personas que nunca supieron verte por completo.
Y eso duele más de lo que muchos imaginan. Duele descubrir que gran parte de tu personalidad fue construida alrededor de la necesidad de evitar rechazo, tensión o abandono dentro de tu propia familia. Porque poco a poco aprendiste que partes de ti generaban incomodidad en los demás. Aprendiste qué emociones debías esconder. Qué opiniones era mejor callar. Qué sueños podían provocar críticas. Qué sensibilidad sería vista como exageración. Entonces comenzaste a dividirte internamente. Una parte tuya seguía necesitando amor auténtico. Y otra parte empezó a actuar estratégicamente para no perder conexión emocional con quienes más necesitabas. Ese conflicto interno desgasta profundamente la identidad de una persona. Porque llega un momento donde ya no sabes si estás siendo genuino o simplemente estás representando el personaje que aprendiste a construir para sobrevivir emocionalmente dentro de tu entorno familiar. Y lo más triste es que muchas veces haces todo eso inconscientemente. No ocurre de un día para otro. Son años adaptándote lentamente hasta sentir que incluso tu propia voz interior comenzó a apagarse. Por eso tantas personas que se sienten fuera de su familia experimentan una sensación constante de vacío inexplicable, incluso cuando aparentemente todo está bien desde afuera. Porque el cuerpo puede permanecer presente en un lugar donde el alma dejó de sentirse segura hace muchísimo tiempo. Y cuando finalmente comienzas a despertar emocionalmente, aparece una culpa muy difícil de manejar. La culpa de empezar a poner límites. La culpa de alejarte emocionalmente de ciertas dinámicas. La culpa de no querer participar más en conversaciones que te drenan. La culpa de necesitar espacio para respirar sin sentir tensión todo el tiempo. Pero escucha esto atentamente, porque puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo a partir de hoy. Proteger tu salud emocional no significa dejar de amar a tu familia. Significa dejar de abandonarte a ti mismo para mantener vínculos que solo sobreviven cuando tú te haces pequeño. Y esa diferencia es enorme. Porque hay familias donde el amor siempre estuvo condicionado al papel que cumplías dentro del sistema. Mientras ayudabas, mientras callabas, mientras sostenías emocionalmente a otros, mientras no cuestionabas nada, eras aceptado. Pero cuando comenzaste a cambiar, a despertar, a necesitar reciprocidad emocional, muchas dinámicas empezaron a romperse. No porque te hayas vuelto egoísta, sino porque el sistema familiar estaba acostumbrado a una versión tuya que ya no puede seguir existiendo sin destruirse emocionalmente. Y aquí ocurre algo muy importante. La distancia emocional que hoy sientes puede ser dolorosa, sí, pero también puede convertirse en el inicio de una reconstrucción profunda de tu identidad. Porque por primera vez estás empezando a preguntarte qué necesitas tú, qué sientes tú y qué tipo de vínculos realmente te hacen sentir en paz. Tal vez nunca habías pensado en eso antes. Tal vez toda tu vida estuvo enfocada en sostener emocionalmente a otros. Pero llega un momento donde el alma ya no acepta seguir sobreviviendo únicamente para mantener equilibrio alrededor de los demás. Y ese momento, aunque incómodo, suele ser el verdadero inicio de la libertad emocional. La libertad emocional no llega de manera espectacular ni ocurre de un día para otro. De hecho, muchas veces comienza de una forma silenciosa y hasta confusa. Empieza cuando dejas de justificar constantemente el dolor que ciertas dinámicas familiares te provocan. Empieza cuando tu cuerpo ya no soporta seguir normalizando conversaciones que te vacían, actitudes que te minimizan o vínculos donde siempre tienes que sacrificarte para mantener la paz. Y probablemente esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Porque cuando una persona crece sintiéndose emocionalmente desconectada dentro de su propia familia, desarrolla una necesidad enorme de finalmente ser comprendida por quienes ama. Entonces pasa años esperando una conversación que sane todo. Una validación que nunca llega. Un momento donde alguien finalmente diga, ahora entiendo lo que sentías. Pero la realidad es que muchas veces ese momento no ocurre. Y aceptar eso produce un duelo muy profundo. El duelo de comprender que algunas personas quizá nunca podrán darte el nivel de conexión emocional que siempre necesitaste, no porque seas imposible de amar, sino porque simplemente no tienen la capacidad emocional para hacerlo. Eso no convierte tu dolor en exageración. Lo convierte en una necesidad emocional legítima que permaneció ignorada durante demasiado tiempo.
Y aquí es donde muchas personas comienzan realmente a transformarse. Porque dejan de perseguir desesperadamente reconocimiento emocional en lugares donde siempre tuvieron que mendigar atención, comprensión o afecto. Poco a poco empiezan a construir algo completamente nuevo, una relación más honesta consigo mismas. Empiezan a escuchar su intuición. Empiezan a respetar su cansancio emocional. Empiezan a dejar de sentirse culpables por necesitar distancia de ambientes que las drenan psicológicamente. Y aunque al principio eso genera miedo, también trae una sensación extraña de alivio interior. Como si por primera vez en muchos años pudieras respirar sin sentir que debes estar emocionalmente preparado para defenderte todo el tiempo. Quizá por eso últimamente comenzaste a disfrutar más de la soledad. No porque hayas dejado de amar a las personas, sino porque finalmente descubriste la diferencia entre estar solo y sentirte emocionalmente abandonado incluso estando acompañado. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que ves tus relaciones. Porque cuando alguien vive demasiado tiempo intentando ganarse amor dentro de vínculos emocionalmente limitados, termina creyendo que el amor siempre debe doler, agotarlo o hacerlo sentir insuficiente. Pero el amor sano no te obliga a desaparecer para ser aceptado. El amor sano no te castiga por sentir profundamente. El amor sano no convierte tu sensibilidad en un problema. Y quizá la verdadera razón por la que hoy te sientes diferente dentro de tu familia no sea porque naciste roto, distante o incompatible. Tal vez simplemente naciste con una conciencia emocional que ya no puede seguir sobreviviendo dentro de dinámicas construidas sobre silencios, heridas no resueltas y afecto condicionado. Y aunque despertar a esa realidad puede doler muchísimo al principio, también puede ser el inicio de la primera etapa verdaderamente auténtica de tu vida. Porque cuando finalmente dejas de luchar desesperadamente para pertenecer a lugares donde siempre tuviste que traicionarte, comienzas lentamente a construir una paz que ya no depende de aprobación externa. Y esa paz vale más de lo que imaginas. Y si este mensaje llegó hasta ti en el momento exacto en que comenzabas a cuestionarte a ti mismo, quizá no fue casualidad. Hay personas que pasan toda la vida sintiéndose fuera de lugar sin entender jamás lo que realmente les ocurrió emocionalmente, y este espacio existe precisamente para poner en palabras aquello que muchos sienten en silencio pero nunca consiguen explicar. Así que, si este tipo de contenido te ayuda a comprenderte con más claridad y a sentir que no estás solo en procesos como este, puedes suscribirte al canal y seguir acompañando estas reflexiones que, muchas veces, llegan exactamente cuando más se necesitan.